se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las heceras. Ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Los países periféricos y la recomposición global. Cuando nació mi abuelo, sí, todavía no había llegado el primer tren a Córdoba. Y cuando murió, en 1920, casi con seguridad, en el norte de Córdoba no habían visto todavía un automóvil. Digo esto porque el vértigo de los sucesos de esta posmodernidad, como le gusta llamarla, sí. Digamos, muchas veces ocasiona una especie de pérdida de la perspectiva. A mí me gusta tener presente que hace 200 años, y no en la Argentina, sino en todo el mundo, todavía para trasladarse de un punto a otro, había que acudir al caballo o al buey. Sí. No hace tanto. El primer tren que circuló en Gran Bretaña circuló en 1830, o sea que todavía no se han cumplido 2 siglos. Claro. Un plazo cortísimo de tiempo, sí, muy poco. Cortísimo de tiempo si uno lo mide en la escala histórica. En la escala histórica 200 años son lo que podría decir menos de un día en la vida de una persona, claro, en el plano histórico. Claro, sí. Esto viene a cuento porque es difícil ubicarse en los cambios vertiginosos que han tenido lugar en las últimas décadas. Hasta no hace muchas décadas, no se ha cumplido todavía un siglo, África estaba repartida entre los países de Europa que eran los amos de las colonias africanas. La India todavía formaba parte del Imperio Británico. China no había logrado ser un país independiente. Y bueno, y podríamos hacer una larga cuenta de cómo era el mundo de la época clásica, digamos, ¿no?, de los imperios coloniales. Eso ha cambiado tan vertiginosamente que Europa prácticamente es un ausente hoy por hoy en África. Uh-huh. África tiene como principal socio comercial África, no un país de África en particular. Claro. Continente africano. Como principal socio comercial a China. Estados Unidos prácticamente ha perdido en estos últimos años lo que quedaba de su influencia sobre África a raíz de la disolución por parte de Trump del USAID, que brindaba a África ayuda a las poblaciones que estaban pasando por periodos de crisis alimentaria. Y a pesar de eso, según los datos disponibles, África está ingresando posiblemente en último lugar en relación al resto de los continentes al mundo moderno. China tiene una presencia fenomenal en
digamos, en la creación en África de una infraestructura de transportes y del desarrollo de ciertas, por lo menos, industrias básicas. Uh-huh. Pero para medir, digamos, el cambio que estamos viviendo, creo que podríamos recordar que el personaje más estrafalario que podemos ver hoy en el mundo actual, y que desgraciadamente nos toca encontrarlo en nuestro propio país, el presidente Milei, a pesar de ser una especie de perro faldero de los Estados Unidos y de Israel, pero sobre todo de los Estados Unidos, a pesar de eso, no puede complacer a los Estados Unidos en desairar a China. No puede. Lo de China, de alguna manera, en parte por cuál es la política del régimen chino, que establece sus relaciones económicas con el resto del mundo en función de parámetros relacionados con los intereses económicos compartidos con los países con los cuales tiene intercambio, y no con fronteras ideológicas, y no porque no tenga en cuenta las fronteras ideológicas, porque las relaciones de China, por ejemplo, con Cuba, no son relaciones en las cuales China esté jugándose algo económicamente muy importante, y sin embargo el China está haciendo lo posible, aunque no en los términos en que lo hizo en sus tiempos la Unión Soviética, para dar alguna clase de auxilio al régimen cubano. Entre otras cosas, ha provisto paneles solares para paliar en parte, por lo menos, el déficit energético por el cual está pasando Cuba. Pero es muy probable que veamos que, por ejemplo, el fin del gobierno de Boric en Chile y el reemplazo por un ultraderechista que simpatiza con Milei, como Katz, sí, no altere fundamentalmente las relaciones de Chile con China. Claro, no. Sí. Porque el peso que tiene China como mercado de consumo de productos chilenos, aunque Chile exporta mucho también a Estados Unidos, pero es tan determinante que Katz no va a poder decir, no, yo quiero comerciar solamente con mi amigo Trump, como no lo puede decir Milei. Uh-huh. En Perú, en este momento, hay un gobierno que aparentemente calamitoso, en la sucesión de presidentes en estos últimos años, pero no tiene, por razones de orientación ideológico-política, ninguna proximidad con la China comunista. Y sin embargo, Perú tiene un lazo indestructible con China. Y no solamente por presencias chinas en la economía minera, por ejemplo, del Perú, sino porque ha sido objeto de la financiación por parte de China de uno de lo que creo que es hoy el puerto del Pacífico más importante de América del Sur. Claro. Capitales chinos están empeñados, no sé en qué grado está en el desarrollo del proyecto, si por ahora es un proyecto, si comenzó a ser realizado, pero hay un empeño muy firme en la construcción de un ferrocarril que conecte el Atlántico desde el Brasil
con el puerto peruano al que estoy mencionando, cuyo nombre en este momento, perdónenme el oyente, no recuerdo, pero que es uno de los puertos de mayor envergadura que existen en este momento en el Pacífico, y que ha... Puerto de Chancay. Chancay. Y que ha permitido reducir grandemente los tiempos del transporte entre China y Sudamérica. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, impactante. Sí. La propia Europa, en la medida en que se ha encontrado últimamente desairada y maltratada por Trump, está avisorando o analizando las posibilidades de incrementar sus vínculos con China, que a su vez está, yo lo he repetido a esto en distintas ocasiones últimamente, está superando a los Estados Unidos en 67 de los 76 renglones que hacen punta en lo, bueno, perdón la redundancia, en la tecnología de punta. Sí. Está produciendo entre el 70 y el 80% de los automóviles eléctricos que se fabrican en el mundo. Tiene un sistema ferroviario de ferrocarriles rápidos que es 18 veces más extenso que el de Francia y 8 veces más extenso que el de toda la Unión Europea. Y un superávit comercial impresionante, y está incursionando en este momento, por supuesto que eso es difícil conseguir algún tipo de información, en el terreno de la renovación tecnológica militar para transformarse en un país inexpugnable para los recursos con los cuales cuenta actualmente la tecnología militar. Claro. Entonces, pero a su vez, y esto quizás sea, creo yo que es lo más importante, por la estructuración económica de China, por su régimen político y económico, China no es un país imperialista. Por eso, cuando China habla de relaciones económicas, de ganar, no está, digamos, utilizando un recurso propagandístico, está diciendo algo que después se traduce en los hechos. Digamos, ganar, por ejemplo, es algo que va a ocurrir cuando se termine de construir el ferrocarril al que hacía referencia hace un rato, porque va a significar que producciones del Brasil puedan salir hacia China por puertos del Pacífico, ahorrando costos de transporte y tiempos de transporte fenomenales. Entonces, eso va a ser una ventaja para China, obviamente, pero también una ventaja para Brasil. Qué infraestructura, ¿no? Claro. La creación de infraestructuras en todo el mundo, en África, que, digamos, es uno de los casos, es una de las cosas que hace China para estrechar lo que podría decir, podríamos llamar el tejido nervioso o los vasos comunicantes del mercado mundial. Todo eso se está construyendo en términos, digamos, de densidad, de densificación, de acortamiento de los plazos y acortamiento de los costos. Y Estados Unidos y Europa no pueden ofrecerle al mundo hoy nada semejante. En realidad, fíjense ustedes, la zanahoria
más importante que Trump le ofrece a la Argentina de Milei es darle alguna clase de manos a la hora en que se discuten cuestiones del orden financiero, relaciones con el Fondo Monetario Internacional y cosas de ese tipo, que en realidad seamos claros, lo único que hacen es endeudar a la Argentina y comprometer más aún su futuro de lo que ya está. Ya también lo hizo con, perdón Aurelio, ya lo hizo con Macri, ¿no? Claro, esto del el préstamo. el beneficiario de esas relaciones son las finanzas internacionales, no la Argentina, porque la Argentina, ni con Macri ni ahora con Milei está haciendo ni el aula de una escuela con esos préstamos. Ahí está, esa es la gran pregunta, ¿no? Pasa por ahí. Claro, mientras en un caso hablamos de la construcción de una línea ferroviaria del Atlántico al Pacífico, o en el caso más particular de la Argentina, de las represas del sur, que van a representar un logro fenomenal para la Patagonia, y en otro caso estamos hablando de préstamos usurarios que lo único que nos van a ocasionar es ruina. Es ruina, egreso de divisas para pagar los intereses, cuando no, difícilmente los capitales adeudados. Entonces, los países, hablar de esto en el marco de la guerra de Medio Oriente actual, que amenaza con ser un elemento más en la propulsión del descalabro norteamericano, creo que tiene un significado enorme porque las épocas de crisis de los centros imperialistas del mundo, de Europa, Estados Unidos, Japón, han sido justamente los momentos en los cuales los países del mundo periférico podían levantar la cabeza, podían atreverse a pensar en sí mismos y llevar a cabo políticas transformadoras. La Primera Guerra Mundial, en la medida en que enfrascó particularmente a los países de Europa, después de Estados Unidos, en un conflicto interno y los obligó a dedicar la casi totalidad de sus esfuerzos económicos a la guerra, permitió que la Argentina desarrollara algunas industrias en renglones que antes habían sido provistos por la industria inglesa. Y la Segunda Guerra Mundial ocurrió lo mismo. El debilitamiento de Europa, particularmente en el caso nuestro de Inglaterra, empeñada en la guerra contra Hitler, permitió que la Argentina tuviera un segundo proceso de desarrollo de industrias, primero a partir de la crisis económica del 30, que también fue una crisis del mundo central. Porque la crisis del 30 tuvo su epicentro en Estados Unidos y se expandió por el resto del mundo. En la Argentina sufrió el golpe de la crisis del 30 como una pérdida fenomenal en los términos de intercambio, porque Inglaterra podía mantener los productos industriales que nos vendía en los precios que había venido sosteniendo, y la Argentina en cambio tenía que entregar los granos y las carnes a precios muy reducidos, porque Inglaterra lo extorsionaba, con que caso contrario se proveía de los países del Commonwealth, como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Entonces la Argentina tuvo que ceder en materia de precios de una manera que la asfixió, y que de alguna manera fue la razón que la obligó a reducir las importaciones, y en ese marco la reducción de importaciones generó el desarrollo de un proceso industrial que después fue ya no
como consecuencia de cosas externas, sino como una política deliberada, fue impulsada enormemente por el primer peronismo. O sea, siempre que ha habido crisis en el mundo central, el mundo periférico ha podido pensar en respirar un poco, sacarse la bota del poder imperialista de encima, digamos, y aprovechar la debilidad del opresor, como haría cualquier oprimido, aprovechar la debilidad del opresor para emanciparse, por lo menos en algún grado. Bueno, eso está ocurriendo en este momento y con la diferencia de que la presencia de China como un actor opuesto al orden de la hegemonía occidental, no nombro en el mismo sentido a Rusia, porque si bien Rusia es una gran potencia militar, pero no está cumpliendo en el orden de la economía mundial un papel relevante. Pero la presencia de China es un factor que favorece especialmente esta posibilidad del África, de América Latina. Tampoco nombro al África, porque al Asia, porque el Asia de alguna manera ya ha pasado por ese proceso y en este momento... Inclusive en la Argentina, Aurelio, están apuntalando las reservas del Banco Central con el swap, con las monedas chinas. Claro. El Asia de alguna manera creo yo que se ha escapado de la órbita de Occidente, porque el Japón no es en este momento un país dominante en el mundo asiático. Y hasta Australia, que sí forma parte del mundo occidental, tiene lazos muy importantes con China que no puede ignorar. Entonces creo que si bien lamentablemente en el caso particular de los argentinos estamos a contramano del mundo, digamos, asociados a los Estados Unidos, que lo único que nos pueden hacer es daño no solamente en el orden financiero. Estados Unidos, por ejemplo, está presionando, y no hace falta mucha presión para que Milei, porque Milei es un sirviente dócil, para eliminar la protección que tiene la industria farmacéutica argentina, que es una industria importante, en nombre de los intereses de las patentes de los laboratorios medicinales norteamericanos que pretenden cobrar digamos, royalties perpetuos por la provisión de determinadas drogas que la Argentina y el Brasil se han negado tradicionalmente a reconocerles, pero que son un reclamo permanente de los Estados Unidos. Y bueno, y lo mismo veía en estos días que está ocurriendo con el tema de las semillas. O sea, el gobierno de Milei es tan repugnantemente pro-norteamericano que es capaz de incluso de perjudicar a los productores agropecuarios argentinos que los respaldan, son parte de su sostén político, de perjudicarlos para favorecer a empresas como Bayer o a empresas norteamericanas que pretenden eternizar el cobro de las patentes de semillas, impidiendo que los productores agropecuarios guarden parte de la semilla cosechada para usarla en la siembra posterior sin tener que pagar perpetuamente derechos por el uso de esas semillas. Bueno, pero
Bueno, pero Milei es nuestra desgracia y nos corre por cuenta a los argentinos. No podemos esperar que ni que China ni que ningún otro actor nos saque de encima lo que nosotros mismos con nuestros votos hemos avalado. Claro. En una tarea de los argentinos, pero el mundo periférico en general creo que va a vivir una gran oportunidad en la medida en que se profundice el descalabro del mundo central, que está teniendo un episodio muy importante en la guerra del Medio Oriente, pero que además tiene otros signos, porque inclusive la propia guerra del Medio Oriente ha puesto de manifiesto discordias insalvables entre Estados Unidos y sus socios europeos, que ya habíamos visto en el caso de la guerra de Ucrania. O sea, esa discordia interior de lo que ha sido un bloque de fuerzas dominantes a escala mundial, también es un factor de debilitamiento del poder occidental, que evidentemente la periferia del mundo, los que queremos llegar a ser civilizados y ricos, algún día vamos a poder aprovechar. Métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar.